la corrida bancaria que uno estudia en los libros es en un mundo sin internet, ¿no? Donde tenías que irte a formar al banco a sacar tu dinero. Hoy en día es un clic. Entonces, una corrida bancaria se puede dar en media hora. Y eso nunca nadie lo había pensado. Si tenés empresas en América Latina, hay que tener cuidado por donde usted camina. Si tenés un problema, que tenés tu guía. Indie versus unicornio, carrera a la cima. Con Cristóbal Perdomo y Lucas Lopatín, vas a aprender qué necesitas para poder invertir. Si un negocio en la tambo quieres subir, vas a saber qué hacer para poder sobresalir. Bienvenidos al episodio 24 de Indie versus Unicornio. ¿Cómo se dice 24? Cristóbal, no te pregunté esta vez y no sé cómo se dice. 24. El 24 episodio de Indie versus Unicornio. ¿Cómo andas, Cris? ¿Tuviste Muy bien, un ¿tú? fin de semana? Estamos grabando esto el lunes 13 de marzo y creo que Cris tuvo un fin de semana divertidísimo. Me dice, tipo, hace mucho que no lo pasa tan bien. Dice, inclusive me salió más caro que ir a Disney. ¿Qué hiciste que fue tan divertido este fin de semana? Contame. Hacer de niñera y pastor de startups y del PIS. Parte del negocio, ¿eh? No me quejo, es parte de lo que viene. Básicamente, imagino que todos están muy enterados de esto, pero fue el gran colapso de Silicon Valley Bank. Es el 16º banco más grande de Estados Unidos. 200 billones, o sea, 200 mil millones de AUM, o sea, Assets Under Management. Y el jueves anunciaron algo chiquito, de repente una corrida, y de repente el viernes ya no se podía acceder, no se podía sacar la plata, y la gente creía que está en el horno. A ver, creo que yo empecé un poquito antes que el resto de la gente porque yo tuve un evento del fondo con empresas del portafolio el miércoles a la noche. Llegué a mi casa temprano porque había estado enfermo, entonces llegué como a las 9:30 y checo el teléfono y tengo un mensaje de un banquero, nada que ver con Silicon Valley Bank, diciéndome, oye, yo que monitoreo servicios financieros, acabo de ver este anuncio hoy a la tarde de Silicon Valley Bank, no me cierra, ¿no? Con lo cual, mañana va a estar movido el día con la acción de Silicon Valley Bank. Hasta ese momento era un tema súper de nicho, ¿no? Era gente que traía acciones de Silicon Valley Bank. Con lo cual me despierto en la mañana y hablo con un founder que tiene de inversionista como acreedor, porque tiene una línea de crédito, y como cliente de Silicon Valley Bank, ¿no? Y me dice, no, hombre, sí, fue muy mal comunicado, pasó esto, pero tiene mucho dinero, no va a pasar nada. Eso fue 8:50 de la mañana de México, más o menos. A las 2 horas me escribe el mismo emprendedor y me dice, olvídalo, ya saqué toda mi plata de ahí, ¿no? Esto va a tronar. Y dije, ¿qué hacemos? Porque además nosotros tenemos dinero, solo tenemos cuentas de banco en Estados Unidos, no tenemos cuentas de banco en ningún lado y solo en Silicon Valley Bank. Entonces, por suerte los fondos típicamente están en cero porque los fondos reciben capital de un capital call y lo distribuyen, no se quedan con ese dinero. Pero tenemos todo el dinero del management company, ¿no? Que es el que opera. Y lo que hicimos fue agacharnos del bombazo, ¿no? Distribuir a diferentes entidades el dinero para estar abajo del límite asegurado y que sea lo que Dios quiera. O sea, llegaron a tiempo de distribuir un poco. Sí, o sea, teóricamente todas mis cuentas están abajo de $250,000, pero desde el jueves a las 2 de la tarde no pude entrar a las cuentas, con lo cual, ojalá que estén ahí. Y básicamente esas son las cuentas que se usan, entre otras cosas, para pagar los sueldos, por ejemplo, de Wolf, ¿cierto? De los empleados de Wolf, exactamente, y rentas y Google Cloud y esas cosas, ¿no? Es increíble, o sea, esto de repente de estar sin banco y sin poder operar es tremendo. No sé cómo uno siente que le cortaron las piernas. A ver, y es una discusión que creo que da para mucho el tema de... Yo, la persona, estoy muy agradecido con Silicon Valley Bank, ¿no? O sea, no sé si ustedes alguna vez han dado a abrir una cuenta en Estados Unidos para un negocio nuevo y nadie te abre la puerta, ¿no? Primero no hay ni con quién hablar, especialmente para un fondo. O sea, la gente que cubre fondos en los bancos grandes se llama Financial Sponsors Group, ¿no? Y es una cosa muy de nicho y habla con los private equities, con los hedge funds y con los venture capitals. Y llegar a ellos no es fácil, ¿no? O sea, no hay un directorio que te diga el señor de Morgan Stanley que ve fondos es Pedro, ¿no? Eso no existe. Entonces, cuando arrancamos, Wallet les contaba que nadie te dice cómo ser un fondo. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer sociedades
Dije, bueno, estas ciudades ahora hay que abrir una cuenta de banco. ¿Dónde la abrimos? ¿No? Y hablé a un par de bancos y decían, no tengo ni idea de qué me hablas, ¿no? O sea, eso no se hace. Por fin, a través de un amigo, de un conocido que hacía banca de inversión, nos mandó una persona en Merrill Lynch. Tardó 2 semanas en tomar una llamada. Hablo con la persona y me dice, perfecto. ¿Cuántos assets under management tienen? Yo, pues 9 millones. Me dice, ¿9 billion? No, 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 con M de mamá. Dice, creo que hasta lo hizo suspirar como de, ay, mi vida, me partes el corazón. Dice, no, 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 a ver, yo no tengo autorización para hablar con gente que tenga menos de $1 billón under management, ¿no? Con lo cual, muchas gracias. Y así me pasé por Merrill Lynch, me pasé por Morgan Stanley, me pasé por Goldman Sachs, hasta que dije, no va a haber banco nunca, ¿no? Gracias a Dios, Hernán Casá de Casex se apiadó de nosotros y nos conectó con Silicon Valley Bank, y ahí fue otra historia. Entonces, la verdad es que sin un Silicon Valley Bank, yo no sé qué hubiéramos hecho. Nosotros, y además, una vez que ya estabas en Silicon Valley Bank, la verdad es que el equipo de atención de las cuentas, que a ver, la cuenta esa nunca tuvo mucho dinero, era excepcional. O sea, me trataban mejor que me trataban cualquier banca, inclusive banca privada. O sea, el tipo de respuesta, ahora lo puedo contar con nombre y apellido porque ya no existe. Cuando cambiamos de nombre de Jaguar a Wolf, dijimos que una de las razones por las que cambiamos Jaguar a Wolf era por la confusión, ¿no? Porque hay muchos fondos Jaguar en el mundo. Pues, al año y medio de tener la cuenta en Silicon Valley Bank, un día me llega una notificación de la cuenta de Silicon Valley Bank diciendo, le hemos dado poder de manejo de su cuenta a Bruce, quién sabe qué. Dije, ¿quién será Bruce, no? Se le habla a mi socio y le digo, oye, ¿quién es Bruce? Y me dice, no, pues yo qué sé. Dice, no, pues Bruce maneja las cuentas, ¿no? Resulta que la gente de Silicon Valley Bank pues vio Jaguar y le dio mis cuentas al señor Jaguar 2, que era un fondo de real estate de Canadá que se ha de haber muerto del infarto cuando vio lo que tiene en la cuenta, porque el tipo manejaba billones y en mi cuenta había habido $100,000, ¿no? Entonces ahí nos dijimos, oye, a ver, esto no puede pasar. Y ese, por ejemplo, ese caso de que sí, está muy mal que hayan hecho la cuenta, pero yo hablé con ellos por teléfono y en 2 minutos estaba resuelto el tema, ¿no? Eso realmente en los bancos no pasa, ¿no? En los bancos hablas con una persona y te dice, deja de ver con quién hay que hacer esto. O sea, esa escalada no existía en Silicon Valley Bank, era súper lineal. Es, es perfecto, o sea, en el sentido que el buen servicio y son los primeros que atendían a Silicon Valley, digamos, a todos los VCs, a las startups. Se dice que el 30% de las compañías de Y Combinator tiene su capital ahí, o sea, es como el favorito. Pero tampoco fueron muy cuidadosos, que digamos, ¿cierto? O sea, es como... A ver, yo separo mucho, digo, el tema como atención al cliente fue excepcional, ¿no? Yo nunca he pensado en la cuenta de banco como algo que me va a generar, sino simplemente un tema de seguridad. Entonces, no esperaba yo que me diera rendimientos, nada así, con lo cual era una cuenta muy vainilla, ¿no? Como dicen los americanos. Pero si la parte de atrás, pues ahora con el diario del día siguiente te das cuenta que pues, estaba muy mal manejado, ¿no? O sea, la parte de hacer banqueros eran muy malos, ¿no? Pero más que la parte de ser banqueros, a mí me impresiona la parte de comunicación. O sea, es día que yo nunca he recibido un mail de Silicon Valley Bank de, señores, hay problemas, ¿no? O sea, del jueves a la fecha no he recibido una notificación, Nada. un mail, una llamada de nadie, ¿no? Me imagino que por el lado americano es mucho un tema de deniability, ¿no? Mejor no digamos nada, no va a ser que el día de mañana caiga una Claro. demanda porque tú dijiste tal cosa. Pero igual, yo tuve la oportunidad de estar en Enron cuando quebró y Enron eran Maradona comparado con esto, ¿no? Cómo manejaron la quiebra. O sea, no tiene ningún sentido. Espera, vayamos primero al historial. ¿Qué pasó? Digamos, estaba operando como siempre, digamos, y de repente, digamos, la semana pasada, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue la serie A ver, de hechos bochornosos? hay, hay una historia y hay una historia un poco paralela, ¿no? Te cuento la historia y luego la historia paralela. La historia paralela es el miércoles a la tarde, por eso fue que en la noche fue mandar el mensaje, Silicon Valley Bank hace un filing, un 8K, ¿no? Donde muestra que va a levantar capital en una colocación de acciones, más una inyección privada de General Atlantic. En total eran 2,5 billones, ¿no? El disparador de esa levantamiento de capital era porque habían vendido un portafolio de bonos a una pérdida de 1,5 billones, ¿no? Entonces era lo que recuperaban de la pérdida. Eso fue lo que pasó. Al día siguiente, las acciones caen como el diablo, porque lo que dicen es, si perdieron 1,5 billones en esos bonos, que no eran ni la décima parte de la cartera, ¿cuánto hay ya perdido, no? Que nada más no lo han hecho. Y aquí un paréntesis. En Estados Unidos, tú como entidad bancaria, tú recibes dinero a corto plazo, ¿no? Que es dinero a la vista, que está en las cuentas,
y tú te fondeas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? A corto plazo es lo que llaman commercial paper, ¿no? Que es todos los días das la vuelta a papel comercial. Mediano plazo son algún tipo de bonos y largo plazo son bonos de 10 años o más, ¿no? Y tú puedes declarar a mercado o at maturity, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo tengo estos bonos que los voy a tener hasta el día que se acaben, con lo cual, si el día de mañana bajan de precio, no, me es igual porque yo di 10 y van a pagar 10 al final del periodo, ¿no? Con lo cual nunca tengo que reportar una pérdida. Si yo los declaro como mercado, entonces yo cada vez que haya una revalorización de los bonos por la tasa de interés, tengo que registrar una pérdida o ganancia, ¿no? Entonces, lo que pasó en Silicon Valley Bank, tenía un montón de estos bonos que eran a maduración, pero por un tema de que habían hecho ellos estos bonos a un interés del 1.75% y la tasa de interés se fue al 5%, pues entonces como que tenían una pérdida implícita y dijeron, bueno, vendamos un poquito de esto con la pérdida que tenemos y refinanciamos y compramos bonos a una tasa más alta. Lo que ellos no pensaron fue que el mercado se lo iba a tomar tan mal, ¿no? Porque 1.5 billones suena chiquito cuando tienes 200 billones de base de activos, pero si tú ves 1.5 billones, es más que la utilidad de los últimos 3 años de Silicon Valley Bank, con lo cual es un golpazo, ¿no? Y eso fue lo que compensó toda esta movida, ¿no? Y a ver, creo que aquí el gran aprendizaje es la corrida bancaria que uno estudia en los libros es en un mundo sin internet, ¿no? Donde tenías que irte a formar al banco a sacar tu dinero. Hoy en día es un clic. Entonces, una corrida bancaria se puede dar en media hora, que eso nunca nadie lo había pensado. Una parte interesante también de esto, que no sé si básicamente, tal vez vos puedes aclarar cómo funciona un poco mejor, pero que hay dos tipos de carteras que pueden tener, básicamente, como mencionabas, pues tenés, digamos, capital de inversión constante o capital de inversión a largo plazo. La de largo plazo, si vendes una parte de lo que vendiste, tenés que rebalancear todo el portfolio y tenés que, básicamente, decir, es lo que se llama, básicamente, reconocimiento de pérdida. Ellos reconocieron 1.2 billones, ponele, digamos, sobre eso, 1. Algo, pero el problema más grande es que ellos tuvieron que salir y decir al mercado que en realidad tenían 16 billones de unrealized loss. O sea, digamos, unrealized es que todavía no lo habían contabilizado en los libros. Y creo que el número ese de 16 billones de pérdida es lo que desató en gran parte también. O sea, quiero decir, ahora anuncian sobre esto, pero tienen después unos 15 billones más todavía que está perdido, pero todavía no está blanqueado en los libros que está perdido. No, y hay un lado adicional de eso, que son 16 billones en Silicon Valley Bank. Cuando los analistas de servicios financieros vieron ese número, dijeron, bueno, a ver, revisemos los top 50 bancos de Estados Unidos. Se dieron cuenta que hay más de 600 billones en unrealized losses si trajeron esto al mercado, ¿no? Entonces es donde se empieza una bola muy grande. Y lo que decía de que hay una historia B que salió con el diario del día siguiente es que hace más o menos mes y medio hubo un reportaje investigativo de Financial Times donde decía la bomba de tiempo de Silicon Valley Bank, que se ve que lo leyó el señor que lo escribió su mamá, ¿no? Porque nadie más estaba enterado, ¿no? O nadie más, nadie más un movimiento por eso. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es que este modelo se iba haciendo. Y luego, más historia B, hace 2 semanas, el CFO, el CEO y el CMO de Silicon Valley Bank vendieron cualquier cantidad de acciones. O sea, creo que uno vendió el 30% de sus acciones, lo cual pues nunca suena bien, ¿no? O sea, como que suena que es ellos ridículo. Se dieron cuenta. Yo decía, ¿no? Ni Enron se grabó esto. O sea, ni la gente de Enron fue tan burda, ¿no? En eso, y además, el viernes se pagaron bonos. El viernes. El viernes. A ver, con lo cual también, aquí se viene una catarata de demandas divertidísima, ¿no? Y de penal también, o sea, investigaciones penales, por decir así. No, de demandas de lo que quieras. Esto va a venir cierta cantidad de juicios que es increíble. Y una parte que decías antes que me parece a mí de no creer también, que es lo que es la corrida bancaria en la época digital. Antes, una corrida bancaria era la gente haciendo las colas en el banco para retirar su dinero. Sin ir más lejos, Argentina 2001, Corralito, ¿no? Exactamente, digamos, pero y eso es hace 20 años atrás. Antes de eso, la gente hacía colas. Hay una famosa historia del banquero de California, que él está de viaje y cuando escucha que digamos, está habiendo una corrida bancaria porque uno de sus gerentes estaba tratando de undermining, de sacarle poder, se volvió de viaje rápidamente, se fue caminando hasta uno de sus bancos con una carreta llena de lingotes de oro
puso los lingotes de oro en las vidrieras y el que diga, ok, vengan a retirar su plata. Como decir, acá estoy, tengo la plata, no tengan miedo, y eso disuadía a la gente, digamos, de hacer una corrida. Una parte que es interesante sobre esto es por qué es peligrosa una corrida. Porque lo que uno puede pensar es, mira, la gente puso su plata en el banco mantiene esa plata, y cuando la gente la quiere retirar, el banco tiene la plata de esas personas que depositaron. El gran problema es que el banco no tiene esa plata en su gran mayoría. Hay lo que llaman un encaje, que es la cantidad de plata que el banco está obligado a mantener en efectivo para poder, digamos, girar rápidamente, pero la gran mayoría de la plata la tienen invertida los bancos. O sea, los bancos no la tienen disponible. No, y además, a ver, estos límites de encaje eran muy bajos históricamente, ¿no? Luego de 2008 se triplicó el monto del encaje, con los acuerdos de Basilea II, ¿no? Y todas esas cosas de mejores prácticas bancarias. Con lo cual, imagínate si esto hubiera pasado en 2008. Y volviéndolo de internet, es de repente, ahora no tenías gente parada en la puerta de los bancos. Pero lo que sí tenías es gente entrando online. Aparte, imagínense que la página de Silicon Valley Bank, la tecnología era buena. O sea, es un banco que, digamos, el cliente era gente de tecnología y la tecnología en sí era buena. Y se pusieron todos a retirar plata al mismo tiempo. Es más, si no me equivoco, y esto de tomarlo con pinzas, escuché que habían pedido 40 billones de retiros. O sea, en giros. Imagínense lo rápido que fue la corrida bancaria, que hubo 40 billones que pidieron retirar rápidamente, que es de no creer, digamos, es una velocidad. Otra parte que fue interesante de esto es que al mismo tiempo, digamos, durante todo el fin de semana, esto empezó a contagiar a todos los bancos regionales, llámalo de cierta manera. Esto entonces lo agarró First Republic Bank, Western Alliance, Signature Bank, que empezó a ir. Y lo que empezó a pasar es que la gente se empezó a ir físicamente al banco para retirar, digamos, directamente, tratar de retirar efectivo o cashier checks, o sea, cheques, digamos, al portador o cosas similares, porque creen que el lunes no iba a tener la plata. Y la otra cosa que hay es, estos bancos también, First Republic Bank y Silicon Valley Bank, son parte de los dos tiers que hay de bancos, ¿no? En Estados Unidos, a raíz de lo de 2008, se creó una designación, de hecho es una designación global, hay bancos en Europa, en Asia, que se consideran bancos sistémicamente importantes, ¿no? Lo que significa es que esos bancos, a diferencia de los demás bancos, no pueden quebrar, ¿no? Porque si quiebran se acaba el mundo. Entonces, esos bancos tienen una garantía implícita por el 100% de su dinero, ¿no? Si tú pones un dinero en estos bancos que son JP Morgan, Bank of America, en Estados Unidos son 4, ¿no? Creo que Morgan Stanley está en esos, Credit Suisse, USB, no puedes perder tu dinero. Y tienes todo el demás tier de bancos, que son 1000 y pico de bancos, que no tienen esta garantía. Tienen la garantía del FDIC en Estados Unidos, que es un seguro bancario que te garantiza hasta $250,000. Antes era 100,000, antes del 2008. Entonces, si no hay una acción como la del gobierno que pasó ayer, de decir el 100% de sus depósitos están garantizados, lo que va a pasar es que toda la gente que tiene su dinero en uno que no es estos 5 bancos, se va a esos bancos, ¿no? Y con eso matas la economía regional de Estados Unidos. Porque el señor que es granjero en Dakota, pues no creo que tenga un JP Morgan cerca, no, sinceramente. Es 100% así. Dando un poco más de, digamos, de cómo funciona eso, el FDIC, que es el Federal Depositors Insurance algo, que es la entidad gubernamental americana, Company, que dice es hasta $250,000 de cada cuenta en cada banco. Si el banco quiebra, me comprometo a darte la plata. Entonces, ¿cuál es el gran problema que hubo con Silicon Valley Bank? Tenés un montón de bancos chicos regionales que lo que tienen son un montón de clientes chicos que tienen sus ahorros de 5, 10, 50, $100,000 puestos ahí. Silicon Valley Bank tenía unos 200 billones de activos, pero tenía solo 38,000 cuentas. 37,400 para ser un poco más exacto. Esto significa que el 97,5% de los fondos que había en Silicon Valley Bank no estaban cubiertos por, digamos, el FDIC, sino que iban por encima de los 250,000. Entonces, significa que la gran mayoría de las plata se iba a perder. Y el FDIC eso no cubría casi nada. ¿Sabes lo que más me desesperó de lo que leí todo
digamos, estuve como loco con las noticias porque la verdad es que no hay telenovela que le gane lo que pasó estos últimos días. O sea, estos últimos 5 días creo que le gana al Café con Aroma de Mujer o a todas las otras que hubo. Hizo un relato Alex Torrenegra, básicamente cómo fueron sus horas. No sé si lo pudiste ver. Alex Sí, lo vi. es un reconocido emprendedor colombiano que vive en San Francisco, que iba contando hora a hora, diciendo lo que fue pasando y cómo lo descubrió. Y él lo que cuenta es que básicamente tiene la plata de 2 de sus compañías ahí y también su plata personal. Y diciendo que tiene la gran mayoría, si no toda, su plata personal en el banco. Que entonces fue contando que primero pudo sacar la plata de una de sus cuentas de una de las compañías, la otra pudo sacar apenitas, y de su plata personal metió el giro, pero nunca salió. Que ni siquiera tenía cuentas abiertas en otro banco. Al leer eso creo que lo que más me desesperó pensando es cómo, digamos, es increíble como un emprendedor tan, llámalo, experimentado, como Alex, que aparte es un inversor y ha invertido en decenas de compañías. ¿Cómo le puede agarrar hasta a una persona muy sofisticada todo esto? Digamos, y es verdadero. O sea, quiero decir, yo soy partidario de, si tenés plata, ponele muchas cuentas de bancos en diferentes países inclusive. O sea, no estés en un solo país, no estés en una sola moneda. Y hay que diversificarse, porque es, digamos, es la manera, quiero decir, una vez que uno tiene cierta cantidad de plata, el secreto, lo que uno hace es, por un lado, trabajar para crear nueva plata, pero lo otro, el esfuerzo es para que, digamos, nunca volver a una base mala, ¿cierto? Es decir, entender que el peor caso escenario, lo que te puede pasar, es, bueno, voy a tener que bajar un poco mi costo de vida, pero estoy bien, o sea, no estoy preocupado. O sea, lo de Alex fue, estoy preocupado, no tengo plata. O sea, Alex puede pasar de sus millones a $250,000 si es todo lo que le hubiera cubierto el FDIC según lo que se creía el viernes. Eso me dio un nivel de angustia personal que no te puedo explicar, diciendo, es como, digo, imagínate matándote 25 años emprendiendo, creando compañías, ayudando a otros y perder prácticamente toda tu plata. A ver, pero también mi impresión es que no está mal lo de no haber tenido más de una cuenta de banco. O sea, culturalmente, lo que hoy en día ves que son bancos globales, ¿no? No es el caso de Silicon Valley Bank, pero tú pones el dinero en UBS, UBS te responde como un banco internacional, ¿no? Entonces, si tu cuenta está en Suiza y quiebra Suiza, ellos teóricamente, tu base está cubierta por el Banco Global con las entidades de Japón, de Caimán, donde quieras, ¿no? O sea, no es que tú invertiste en la cuenta de Suiza, ¿no? Entonces, o sea, no parece tan lógico esto de diversificarse, y más para el pequeño ahorrista, ¿no? O sea, imagínate que tú tuvieras $10 millones, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿80 cuentas para poder tener 250,000 cubiertos? Posible. Me alegra que finalmente le vamos a dar honor al versus del título de este podcast. ¿Pasó cierta cantidad de plata? Por supuesto que tenés que diversificar. ¿Cómo te vas a sacar toda la plata en una sola cuenta de banco? Aunque sea un banco gigante, aunque sea un too big to fail, digamos. Ajá. O sea, pasado cierta cantidad de plata, tenés que tener en diferentes bancos, en diferentes países y en diferentes monedas. O sea, no podés estar todo lo mismo. Quiero decir, una cosa es si digamos, no tenés mucho capital. A partir de cierto capital, uno tiene que diversificar. Al mismo tiempo como uno tiene que tener diferentes monedas y uno tiene que tener diferentes tipos, llámalo o bonos del tesoro o diferentes money markets, si a cierto nivel uno no puede no diversificar. O sea, no lo puedo ni entender como base. O sea, no solo eso porque... ¿Qué cosa? Yo no hubiera diversificado nunca. Yo me hubiera quedado con mi cuentita. Lo bueno es que creo que ahora vas a diversificar. O sea, viendo historial, viendo todo esto, ¿no vas a abrirte cuenta de banco en otro país? ¿O en otro banco al menos? A ver, yo no tengo una cuenta personal en Silicon Valley Bank, ¿no? Con lo cual, pues, no. Tengo una cuenta en otro banco personal. No sé si abriría otra cuenta, hoy en día. No, para mí es como, es básico en diferentes cuentas, diferentes países, diferentes monedas, o sea, es como, ya es cierto momento que uno lo que tiene que hacer es como estar seguro que nunca, quiero decir, imagínate que se hunde Estados Unidos, por supuesto eso va a traer una catástrofe mundial, ¿cierto? Sí. Pero tal vez el sistema bancario de Estados Unidos deja de funcionar
Pero el europeo sigue funcionando mal, cae todo, ¿cierto? Pero sigue funcionando, o sea... Yo tengo una categoría de pensamiento donde entra este tipo de cosas y es, si le va mal a Estados Unidos, tengo muchos más problemas que le vaya mal a mi cuenta. O sea, Espera, seguramente el mundo se acabó, ¿eh? Esperá, Hay zombies, pero, ¿no? Pero pensalo, imagínate esto. El apocalipsis total. Explota todo se hace mierda, todo imposible, tipo, nada. Entonces, en ese apocalipsis, ¿cómo vas a hacer para vivir? ¿Qué tenés? ¿Plata digamos, en una caja de seguridad? ¿Tenés abajo del colchón? ¿Estás pensando en cripto? O sea, yo pienso en todos los diferentes sistemas. Por ejemplo, para mí cripto, más allá de como inversión, que creo que toda persona debe tener al menos un pequeño porcentaje, llamarlo 1 o 2% de su portfolio en cripto, cripto tal vez te sirve en un mundo apocalíptico. Tal vez eso es lo que te puede hacer el cash para sobrevivir los próximos 6 meses hasta que, digamos, el mundo sigue hecho mierda, pero uno tiene que comer, ¿cierto? O sea, es como pensarlo de cierta manera, tipo se va toda la Aquí me mierda. parece muy importante decir que nunca voy a tener cripto. para ir poniendo, Cristóbal nunca tener cripto, y no se sabe, ni ya lo charlamos, Cristóbal nunca ha mandado un mensaje de audio en WhatsApp y nunca lo va a hacer. Entonces, ¿cómo te proteges? Imagínate que pasa eso. ¿Cómo vas a comprar comida por los próximos 3 meses? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, eso es como lo pienso yo. Quiero decir, tal vez Estados Unidos deja funcionar, pero ciertos países pueden llegar a seguir funcionando, o tal vez tenés cripto. Entonces, para mí, esa separación es lo que, tipo, pasado cierto nivel, digamos, de net worth, o sea, de capital propio, uno tiene que ir pensando. Y esa es la parte que me parece interesante. Otra parte que me pareció interesantísimo de todo esto, salió un reporte, un PDF, que puse varios screenshots ahí en Twitter, de cuánta plata tenían los diferentes fondos. Y, por ejemplo, hay una parte que no entendí, tal vez me puedes ayudar a entender. Decía, por ejemplo, que Kasek tenía, saqué la cuenta por arriba, pero arriba de 4.000 millones en digamos, en Silicon Valley Bank. Lo que me parece raro de eso es que generalmente los fondos, como mencionaste vos antes, les giran la plata a medida que la van necesitando. No es que cobran todo, digamos, en adelantado y lo mantienen ellos en su propia cuenta. ¿Cómo funciona en realidad? Yo ahí te comenté que yo no entendía bien el reporte ese, porque no solamente Kasek, o sea, había otros fondos que conozco bien y no tienen ese capital, ¿no? Claro. Mi impresión es que más bien eso era la valorización que hacía el banco de lo que vale la cartera de esa entidad, ¿no? Entonces, porque a ver, una cosa que tiene Silicon Valley Bank y por la que sí estuve tratando en un momento de hacer una cuenta personal ahí, es que como ellos tienen el 99% de las startups de Latinoamérica, ellos me decían, si abres una cuenta personal aquí, yo te puedo prestar sobre el valor de tu portafolio porque yo lo más seguro es que sea su banquero. Entonces, cuando tú me dices que tu inversión en pedro.com vale 100 millones, yo checo y veo que vale 100 millones, ¿no? Entonces, o sea, no es lo mismo que yo tenga mi cuenta, no sé, en Merrill Lynch y le diga, oye, yo invertí en una compañía que vale 100 millones. ¿Quién es esa compañía? ¿No? O sea, más una startup, ¿no? O sea, no invertiste en Procter, ¿no? Invertiste en una cosa que hizo. Entonces, mi impresión es que ese es el valor, porque, a ver, hay unas cantidades ahí de dinero que ni juntando los de fees de toda su historia llegas, ¿no? A mí no me cerró eso, quiero decir, eso es lo que no entendía. Entonces, me parece mejor tu teoría de que sí, eso es la valorización de la cartera del portfolio de esa startup y sobre eso le prestan. Que me hizo acordar un poco lo que dijiste recién a lo que hace Peter Thiel. ¿Conoces cómo hace Peter Thiel para no pagar impuestos? No. Peter Thiel, por el que no lo conoce, imagino que lo saben todos quién es, pero fue uno de los fundadores de PayPal. Aparte de eso, tiene Funders Fund, que es un fondo de tener, quiero decir, arriba de 10 billion under management. Fue el primer inversor de Facebook, donde metió el primer cheque, creo, $500,000, que después le valió varios billones de dólares. Y tiene otras historias divertidas, por ejemplo, cuando tiró abajo Gokar Media porque dijeron públicamente que es gay. Pero lo que se dio cuenta Peter Thiel es que él puso todas sus inversiones, toda su plata, dentro de lo que llaman un Roth IRA. El Roth IRA básicamente es una cartera que vos puedes contribuir y que toda ganancia sobre esa cartera no pague impuestos aún cuando se realice la ganancia.
pero no lo puedes tocar. El día que hay que pagar impuestos es el día que retirás plata de ahí. Entonces, él puso absolutamente todo ahí. ¿Cuál fue su gran secreto? Él dijo, yo tengo toda esta cantidad de plata, billones y billones, puesto en mi Roth IRA propio, o sea que no hay que pagar impuestos mientras que esté metido ahí dentro, y fue a un banco, creo que, no me acuerdo si era, creo que era el BOFA, pero no estoy seguro, y fue y le dijo, mira, yo tengo esta cartera enorme, pero no la puedo tocar por razones obvias, quiero decir, porque va a ser lo que se llama un taxable event, o sea, voy a tener que pagar impuestos sobre esos, si lo llevo a tocar. Vos prestame plata al 1% anual, y yo eventualmente te lo devuelvo, usando el colateral de, digamos, su Roth IRA como lo que está ahí. Y así vive, y no paga impuestos sobre, quiero decir, lo que tendría que ser billions y billions. Tenemos varios LPs americanos que invierten en su IRA. Son comunicaciones digamos, con un IRA, ¿no? O sea, básicamente que ellos les giran la plata a ustedes desde su IRA directamente. Que es exactamente lo que inventó Peter Thiel. O sea, para dejarlo claro, el hijo de puta, que es un abogado, o sea, que es tan bueno, descubrió la manera como hacerlo y ahora evidentemente lo imitan todos porque es una estrategia legal y brillante, digamos, de cómo minimizar, digamos, su cantidad de impuestos. Y no me sorprende que tengas varios inversores. Una pregunta aquí, aprovechando el tema. ¿Tú crees que es un tema patriótico pagar impuestos? Qué difícil. Creo que es importante mantenerse la ley, número uno. O sea, creo que eso es importante. Creo que es importante ayudar a los diferentes países y culturas a las que perteneces. O sea, porque no necesariamente a veces puede ser que tu país es donde vivas, pero tu cultura puede llegar a ser parte de tu religión y cosas por el estilo. O sea, creo que es importante apoyar y ayudar. Creo que muchos países está extremadamente mal diseñado todo lo que es impuestos y están diseñados para el engaño, llámalo de cierta manera. Y particularmente en Latinoamérica, donde hay reglas poco claras, donde es difícil, digamos, donde no están los beneficios tras de eso. Entonces, no creo que, básicamente, no lo veo como un deber patriótico, pero sí lo veo como un mal necesario, llámalo de cierta manera. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que tiene cero patriotismo. Yo creo que es simplemente cumplir las leyes. Y dentro de las leyes también hay cosas que te permiten pagar menos impuestos, ¿no? Y creo que eso se debe aprovechar. A ver, yo no creo que no haya nada filantrópico en pagar impuestos, ¿no? Creo que si es filantropía, mejor paga lo menos de impuestos legalmente que puedas y haz con tu dinero lo que quieras, ¿no? O sea, yo no confío en ningún gobierno ni de Estados Unidos ni de Japón que haga con mi dinero lo que yo quiero hacer. O sea, creo que el Estado tiene un trabajo y muchas veces se sobra de eso, ¿no? Hay un libro que se llama The Sovereign Individual, ¿lo has leído? ¿Ese es el del loco que vivía en Chile? No sé dónde vivía, pero es del año 2000. Creo que es ese, que es un americano loco que se mudó a Chile y que tiene un blog que se llama The Sovereign Individual. Sí, creo que es ese mismo. Ahora, el libro es fantástico. No lo leí, igual. Es el libro favorito de Peter Thiel, con lo cual te podrás imaginar de dónde va. Ok. Y es lo que dice, y te escribe básicamente lo que son los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos, tú tienes un gobierno, la mayoría de los gobiernos, donde tú eres cautivo del gobierno de turno que te chantajea por darte ciertas libertades. Y ese chantaje es para hacerte pagar impuestos. Y creo que es parte del tema, ¿no? Entonces lo que dice es que en un futuro los gobiernos van a competir entre sí para dar estas libertades al menor costo posible. Entonces, por eso el individuo va a ser el soberano de decidir dónde vive y vive por un tema fiscal, ¿no? Y va a ser, yo quiero ser mañana estonio y pasado mañana voy a ser lituano y después me voy a ir a vivir a Tanzania porque es lo que mejor me conviene, ¿no? Y creo que va por ahí mi visión del patriotismo con los impuestos. Básicamente es lo que me obligan y voy a tratar de sacarlo. Hay una frase en Estados Unidos que le gusta usar mucho a los contadores, porque es interesante que en Estados Unidos tenés tanto contadores como abogados que se dedican a la parte fiscal. Y está la famosa definición de a lo que se llama avoidance versus evasion. O sea, es evasión versus... una es legal y una no. evitación, ¿cómo se dice avoidance en español? Es como, digamos, evitarlo. Digamos, evitamiento, no sé. Evitamiento, no sé. Cristóbal, ahora hablar español, no soy el único. Y básicamente la diferencia es, evasión es completamente ilegal
Y el avoidance es cómo hacerlo de manera legal, que hay un montón de diferentes maneras para poder, nada, ir hacia eso. Otra cosa que parece interesante, y esto que hay mucha gente que tal vez en países, los que nos escucha en países que no es así, pero hay países como México o Estados Unidos, donde los sueldos se pagan quincenalmente. En países como Argentina, por ejemplo, los sueldos se pagan mensualmente, en su gran mayoría. Entonces, están pensando ahora, el día 13, tal vez no cambia mucho. Pero el día 13 para Estados Unidos o para México es día de quincena, ¿cierto? O sea, tipo, hay que pagar los sueldos. O sea, ¿vos te imaginás pensando, no te digo te imaginás, pero estás en esa situación, o tal vez seguís estando en esa situación de... Ahí seguimos. Sí, o sea, Cristóbal me está diciendo, antes de empezar a grabar, diciendo no puedo acceder a la página del Silicon Valley Bank todavía. O sea, la sensación de no poder pagar sueldos es tremenda, ¿no? O sea, tipo, es como, aunque sabes que, digamos, eventualmente, si no es hoy, mañana, pasado lo vas a poder solucionar. Ahora, Es una mierda. lo triste es que es algo tan común en Latinoamérica, ¿no? Nunca he podido entenderlo, pero pasa desde equipos de fútbol que llevan 3 meses sin pagar, ¿no? Y equipos de primera división, ¿eh? No estamos hablando de la Liga B Nacional, ¿no? Hasta empresas, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota muy chistosa que es el fundador de Navent vivía aquí en México y no le gustaba México, ¿no? Se quería ir de México, lo más posible. Y el gran problema que tenía es que no tenía un country manager, ¿no? Y era muy amigo de su vecino de pasillo en el edificio donde vivía, un español. Y dijo, bueno, pues quizás no está mal dejar a y luego veo qué hago, ¿no? Entonces le invito a una cerveza y le dice, oye, estoy pensando esto, tú llevas una empresa comercial, creo que puede ser algo que sirva. ¿Qué opinas de venir a trabajar con nosotros? La pregunta que le hizo el español es, ¿cada cuánto pagan la quincena? Y él trabajaba para Wall Street Institute. ¿Ubicas esta cadena de inglés? De inglés. Bueno, él trabajaba ahí, ¿no? Que te imaginas que pagan, ¿no? ¿Cómo que cada cuánto pagamos la quincena? Pues cada 15 días, ¿no? Ah, es que a mí me deben como 7, así es que mañana entro, ¿no? O sea, entonces, si eso pasa en empresas más o menos formales, imagínate lo que va a ser Latinoamérica, ¿no? A ver, sí, pero yo creo que el mundo de startups no es tan así. O sea, hay ciertas escuelas, digamos, compañías viejas escuelas, pero las compañías más nuevas escuelas no funcionan tan así. Y hay una parte que está pensando es, voy a usar números general que conozco, digamos, de compañías de industria. Una compañía que tiene 100 empleados en Latinoamérica, primordialmente, entre, llámalo, México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, con 100 personas, ¿cuánto gasto decís que tiene mensualmente? ¿Cuál es el BAM mensual? ¿Cuánto vende? Perdón. No, 20, con 100 empleados. Más allá de cuánto factura. Con 100 empleados, ¿cuánto decís que gastan? $50,000 al mes, más o menos. No, por eso no hacemos matemática en público, chicos. No. O sea, ¿en sueldos o en qué dices? Digamos, no, en todo, imagínate. Una compañía de startup, o sea, imagínate una compañía portfolio típica, no necesariamente una de ustedes. ¿Tiene 100 millones? No, $300,000 no, al mes. Por ejemplo, imagínate, mis cálculos son que una compañía con 100 empleados gasta de sueldos 300,000 más verde, entre otras cosas, de entre 400 a 600 mil dólares por mes. Pero, a ver, piensa que esos $300,000, muchos son a ciertos individuos que tienen opciones, son más como parte del management founding team, ¿no? Esas personas, puedes tú llegar a decirles, oye, esta semana aguántame un poco para cobrar. Hay una conversión más fácil, ¿no? Tú tienes el grueso que cobran mucho menos y que sí es cada quincena, ¿no? O sea, si una quincena no llega, hay problemas. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero eso te cubre, por ejemplo, imagínate que tenés 200 personas o 300, los $250,000 que están esperando cobrar día lunes, No les hubiera alcanzado. O sea, tipo, una quincena sí, Una quincena, tal vez, o sea, pero imagínate cualquier startup de tamaño no llega mucho más que eso. O sea, realmente, y es tremendo, o sea, es tipo como... lo que me pareció interesante al mismo tiempo de esto es ver cómo salieron a reaccionar las diferentes personas de la industria. Por ejemplo, en Estados Unidos salieron un montón de gente más reconocida tal vez a hablar un montón y fundar pánico, en mi punto de vista. Es más, muchos VCs o gente como Jason Calacanis o cosas por el estilo salieron a difundir miedo tremendamente. Eso es Después lo que me pareció interesante es
digamos, reacción diferente. Por ejemplo, ¿lo conocen Miguel de Capchase? Capchase es una compañía que presta plata y estuvo durante 3 días sin parar con todos sus empleados y tratando de conseguir plata de inversores y juntó listado de diferentes startups para ver quién necesitaba que le pagara un préstamo a corto plazo, préstamo de 30 a 60 días. Hubo gente que hizo un esfuerzo espectacular. ¿Cómo viste vos la reacción del ecosistema, digamos, llamarlo latino, entre comillas, sobre esto? Los VCs, ¿cómo reaccionaron? Los founders, ¿cómo reaccionaron? ¿Escuchaste a los grandes fondos salir a hablar? De lo que digo, No, a ver, espérame, ¿escuchaste? aquí déjame hacer aquí un paréntesis que me tenemos que hablar de esto. No sé si viste el mamarracho de statement que sacaron los fondos americanos el viernes. No, no lo vi. ¿Qué decía? Ahorita lo subimos al podcast, pero básicamente era Axel, a ver, me acuerdo de Axel, Lightspeed Partners y otros que no conocía, ¿no? Diciendo, y el statement, voy a parafrasear, pero luego voy a decir lo que se leía, ¿no? Era, nosotros nos comprometemos a que se encuentra un comprador viable para Silicon Valley Bank, haremos nuestro mejor esfuerzo para que nuestras compañías sigan teniéndolos como clientes, porque han sido buenos para nosotros, ¿no? Que era, a ver, si hace falta decirlo, no lo digas, ¿no? Primero. Y segundo, Claro. yo lo interpreté y oí esto, y es un problema muy mexicano. Es como decir, nos comprometemos a que si México llega al final del Mundial y va ganando 2-0 minuto 30, voy a hacer mi mejor esfuerzo porque la gente de mi tribuna le eche porras. O sea, ¿really? ¿No? O sea, ese es tu compromiso. O sea, ¿para qué ver? Y además juntaron creo que 300 firmas de fondos, ¿no? Y dices, no puede ser esta gente. O sea, todo es por el protagonismo, ¿no? We're thought leaders y we're... No. Completamente. ¿Y cómo viste la reacción de tus pares? O sea, podés hacerlo sin nombre si querés. De lo que digo, viste tus pares reaccionando con sus compañías de portfolio de manera correcta. Voy a aclarar un poco la trastienda de por qué pregunto esto. Estuvimos hablando con Cristóbal todo el fin de semana por WhatsApp y él me decía, estoy hablando con todas mis compañías del portfolio, viendo quién está afectado, quién necesita ayuda, cómo manejarnos. Estoy básicamente juntando información, le estoy avisando a nuestros inversores y estando muy por encima, digamos, de todo lo, digamos, de tu propio ecosistema, ¿cierto? A ver, pues, más bien, no tengo ninguna anécdota de alguien que se haya portado mal, ¿no? Con lo cual asumo que todos hicieron lo correcto, ¿no? Y en los bicis chats que tengo, pues la gente estaba muy proactiva compartiendo contactos, oye, ¿puedo ayudar con esto, con esto? La verdad es que se portaron muy bien, no tengo ninguna queja. No, no, pero al contrario, quiero decir, vos viste que el ecosistema reaccionó como debería. Quiero decir, no buscando mierda, Sí, justamente lo contrario. Quiero decir, es no. tipo, todos hicieron lo que deberían hacer. No, te diría que más bien ahí, por ejemplo, eh, el sábado de la mañana, cuando surgió el rumor de que el que siguiente que quebraba era First Republic, ¿no? Sí era un poco de nuestro lado, ¿no? Y no sé si los demás lo han pensado igual. El tema de decimos algo y creamos más pánico o no decimos nada y si quiebran, Claro. uy, ups, ¿no? Ahí mi reacción original fue, antes de decir algo, veamos qué tan cierto es esto, ¿no? Y tenemos una empresa en el portafolio que tiene una relación muy larga con First Republic Bank y conoce bien a la gente del management. Y le pregunté, le dije, tú que estás muy metido con ellos, una compañía de Estados Unidos, ¿qué opinas? Y me dijo, ya saqué todo. Una vez que se me dijo, ya saqué todo, dije, bueno, aquí hay que salir corriendo todos. Entonces, ahí sí ya hicimos un disclosure de, oigan, si están en este banco, sálganse, ¿no? Sabes que una cosa que me decían mucho por LinkedIn y Twitter diciendo, esta es la razón por la cual hay que bootstrapear compañías y por qué lo... Y yo le decía, no tiene nada que ver una cosa con la O sea, otra no con tiene, esto. exacto. O sea, Imagínate que tenés una compañía bootstrapeada, que igual usas banco, porque todas las compañías bootstrapeadas bancamos, digamos, igual. Los fondos igual podrían estar en Silicon Valley Bank como en cualquier otro. Y que si esto hubiera pasado, hubiera sido terrible. Igual te quedas sin los fondos. O sea, no importa si tenés a un ver, inversor o no por detrás. que eso es parte del tema de la gente en Internet que se quejaba de estos cerdos capitalistas los van a rescatar, ¿no? A ver, no era un problema de cerdo capitalista o no capitalista, ¿no? O sea, Silicon Valley Bank tiene muchos clientes que no son cerdos capitalistas, ¿no? Si les queremos llamar así. Y, y este es un problema que viste ayer quebró un banco en Nueva York, ¿no? Tuvo una correa bancaria Signatory Bank y quebró igual. Entonces, el problema que tienes aquí es el mensaje que es,
tú como cliente de un banco tienes que hacer un due diligence sobre la solvencia del banco, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? O sea, ¿cuántos cuentavientes tienen la capacidad de analizar un balance de un banco y decir, ah, no, aquí estamos seguros? ¿No? Cero. ¿No? Olvídate, cero. Si ni siquiera los bancos de inversión pueden hacerlo, imagínate, un buen samaritano. Cero, cero. ¿Sabes lo que me pareció interesante que salió como producto? Hablando de, viste, el límite de 250.000 por cuenta. Salieron varias startups de bancos, por ejemplo, Mercury, que salió a decir, ¿sabes qué? Yo te divido la plata que tenés en 4 cuentas de banco, automáticamente, sin decirte nada. Sí. Así ya te cubre de manera automática. Que es un uso inteligente, interesante de tecnología. Bueno, y la otra cosa que el fin de semana, pues yo me enteré que existía, no sé si es de antes, es que tanto Brex como Mercury Bank son dos bancos, pues que no son bancos, ¿no? En realidad no tienen licencia bancaria, sino que se apalancan de licencia de un tercero. Tienen un producto con el FDIC en Estados Unidos que te garantiza la cuenta hasta $3 millones. ¿No? Entonces, para cuentas corporativas tienen un margen mucho más alto que una cuenta tradicional. Sí, sí, y funciona. Y después de todo este quilombo salió la salvadora, la ángel del pueblo, la gran Janete Yelene, que para Dios decirnos mío. a todos es, acá vinimos a salvarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo nuestra amiga Janet? Creo que digo un mensaje que mejor no me ayudes, ¿no? O sea, porque fue súper confuso el mensaje que dio, ¿no? Te digo O sea, la hasta que verdad, no hubo no, el mensaje. para mí, no, estoy viendo el mensaje final. O sea, ¿qué dijeron Ok. el domingo en la noche? Sí, está todo garantizado, ¿no? O sea, vamos a garantizar los depósitos de los cuentavientes, ¿no? Ese fue el mensaje. Y vamos a ir buscando un comprador, ¿no? A mí me pareció el mejor mensaje que escuché de una entidad pública americana en muchísimo tiempo. Porque no solo dijeron, vamos a asegurarle dólar por dólar a todos los que tenían depositados en el banco, pero dijeron claramente, no vamos a salvar al banco, no vamos a salvar a los shareholders y stakeholders del banco, o sea, no vamos a salvar a los ejecutivos, no vamos a salvar a los que habían comprado acción, porque también mucho lo que pasó es que jueves y viernes de gente que empezó a comprar o shortear la acción de los bancos. Y dijeron, no vamos a salvar nada de eso, vamos a salvar únicamente dar la plata a la gente que depositó. Que me parece que es la mejor señal posible, porque está diciendo, te doy confianza al sistema bancario, pero los que se portan mal, changos, que se mueran, que se dejen, digamos, en el camino. Y me pareció como el mensaje más sensato que podrían dar, y es creo que lo que dieron bastante calma al mercado el día de hoy, ¿no? Totalmente. A ver, sí, pero igual viste cuando se cayó la acción de First Republic, ¿no? O sea, yo creo que hasta que no haya un comprador de Silicon Valley Bank, esto no se va a estabilizar. Pero fíjate, el mercado hoy, o sea, es el S&P 500 básicamente casi no tuvo variación. El Nasdaq subió medio punto. O sea, es como, fue un día, digamos, dado lo que se esperaba, si no hubiera estado esto, sí, digamos, se hubiera reventado. Acá estoy mirando los números exactos en el día de hoy. First Republic Bank bajó 62% prácticamente, Comerica 27%, KeyCorp 27%, Science Bank Corporation 25%. O sea, todos, digamos, los bancos regionales los mataron la acción. Porque también lo que está diciendo el gobierno americano es, no te voy a salvar el banco. Que es un cambio muy importante, porque el too big to fail previo era, yo salvo el banco. Ahora lo que están haciendo es, el banco tiene que morir. No solo eso, ojalá que si hubo un mal accionar, que vayan presos. Bueno, que es otro tema, ¿no? O sea, que de 2008 seguimos sin tener nadie en la cárcel. Invictos. ¿Sabes cuál para mí es la gran mentira de Wall Street? El SEC. El SEC es básicamente la SEC, como se la conoce. La SEC es la entidad que regula todas, básicamente, los fraudes financieros y todas las cosas que están por detrás de Wall Street. Lo interesante de la SEC, ¿sabes lo que es? ¿Qué? Es que no es una entidad del gobierno. Es una entidad conformada en su gran mayoría por acciones y es como se autorregula la industria. Sí, que también la SEC es bastante deficiente, ¿no? Justamente, pero quiero decir, crearon eso para, digamos, para que el gobierno no se meta y lo lograron. Y por eso casi nadie va preso.
O sea, es increíble, tipo, los únicos que van presos son los ridículos, tipo Bernie Madoff, digamos. El resto, nadie va preso. No se puede creer. Sí, terrible. Así que, Terrible. con esta nota alta, dejamos el capítulo. No, para ser honestos, la gran cosa de esto es, a mí esto me dio más confianza en el sistema americano, no menos. O sea, esto me parece que me da de creer que hay un mejor futuro, no un peor futuro. A ver, yo no sé si hemos comentado esto. Yo si hubiera un aceite que te pudieras poner y volverte americano, me lo pondría, ¿no? Yo amo las 2 estrellas. Sabes que existe, ¿no? Podés tener una visa de inversor y te vas a vivir ahí y te dan el green card y después tenés la ciudadanía. No, todavía no llegamos a ¿Sabes? eso. Hay un aceite donde te cogen todo con todos los impuestos después. Existe. No es que no existe. Es más, yo viví muchos años en Estados Unidos y yo siempre vivía con visas. O sea, nunca ni siquiera saqué la green card porque ¿sabes lo que es interesante de la ciudadanía americana? Una vez que vos dejás la ciudadanía americana, durante los 10 años próximos, tenés que seguir pagando impuestos en Estados Unidos, aunque no vivas en Estados Unidos. Y el gobierno americano puede decidir unilateralmente de que en vez de 10 sean 20 o 30. Sí, Entonces, no soy americano. Digamos, no, gracias. O sea, ese, como lo llamaste, el aceite o la lubricación, sirve únicamente para que te coja el gobierno. Bueno, hablando de mi comentario anterior, ¿tú crees que yo me iría a vivir por los impuestos de Estados Unidos? Yo creo que si realmente hubieras querido, lo hubieras hecho ya. Por eso, no. No. ¿Pero te dio más confianza en el sistema americano o menos confianza a esto? Yo tengo confianza full en el sistema americano, ¿no? Hasta con la FIFA. ¿Quién metió la cárcel en la FIFA? Estados Unidos. Ni le gusta el fútbol. Está muy bien. Así que los dejamos hasta la próxima semana. Gran capítulo. La próxima seguimos con invitados. Esperemos que esté bien el mundo para entonces. Vamos a seguir vivos.